Estimados estudiantes, vamos a revisar el CAT-A. Inicialmente tenemos que identificar que el CAT-A hace referencia a siglas, que en este caso es Children a Perception Thematic versión animales, ¿no? Porque hay también la versión H, que sería con humanas. Sin embargo, el autor ha sabido mencionar, pues, que con animales el tema de la proyección está mucho más vívido, ¿no? Más adecuado. Siguiendo sobre lo que sería el CADA, tenemos la ficha técnica, en lo cual pues podemos resaltar específicamente la aplicación, que sería de índole individual, eh, oscilando entre 4 y 10 años. No existe un tiempo estimado, está contemplado por 10 láminas acromáticas y esta nos permite pues justamente tener una comprensión amplia en relación a la vinculación del niño con las figuras, ¿cierto? Y las tendencias que éstas puede tener en relación a cómo se tramita la pulsión y pues al final de cuentas que llegado el momento podría tener un desborde considerando la estructura psíquica, ¿no es cierto?, de las instancias de superior y del id, que podrían desencadenar conflictos. Al final de cuentas, aquí veremos cuáles son los elementos que investiga y están mencionados ahí, pues no consideramos que sea pertinente volverlos a leer y para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Seguido esto, pues miramos elementos que tienen trascendencia en el sentido de hay una facilitación en la identificación, independientemente de la cultura, este sería uno de los elementos centrales, ¿cierto? Vamos a poner también en consideración aquellos elementos que se van a dar en relación a la dinámica, ¿no es cierto?, de las dificultades que podría tener el niño, las 10 láminas en las cuales se incluye un homólogo, por decirlo de alguna manera, en todas las 10 láminas que ustedes revisen, van a ver de que existe un pequeño animal que haría referencia al hecho al cual el niño o la niña tendría que vincularse o proyectarse o identificar un héroe. Eh, Al final de todo, pues sabemos que las respuestas también se registran de manera literal, por lo cual, bajo un consentimiento informado, podríamos trabajar con una grabadora para poder no perdernos nada de la información. Eh, También, pues al final de todo esto, nos permite comprender las relaciones, ¿no?, intrapsíquicas que el niño tiene y también en función de los otros. Tomamos en cuenta también algunos aspectos directamente relacionados con la oralidad, la rivalidad, el tema del Edipo, ¿sí?, la castración, etcétera, ¿no? Etapas psicosexuales, etcétera, que nos aporta y nos ayuda a tener una comprensión general, ¿no? Y de igual forma, los contenidos eh, van de acuerdo a lo que el niño piensa, ¿sí?, en relación a sus defensas y los impulsos que también habíamos comentado. Podemos ver la administración y la consigna. Entonces, bueno, son elementos que van y que lo hemos venido trabajando durante las diferentes clases. En este sentido, el tema nuevo sería en el sentido de alentarle al niño, en el sentido de hacerle o indicarle una vez que le mostramos el estímulo que sería la lámina, que él nos pueda indicar qué es lo que sucedió antes, qué es lo que está pasando en el momento, qué parece que sucede después, cuál sería la, el nombre de la historia una vez que termine, que la colocaría. Esos son temas que es necesario mencionar, ¿no?, al niño cuando estamos trabajando. Aquí también tenemos otras preguntas en relación al personaje, en relación a las edades, al lugar.
Y bueno, lo que decía anteriormente, ¿no? El desenlace, porque nos interesa saber al final de cuentas cómo es que él tramita toda la dificultad, ¿no? Si esta termina siendo favorable, termina siendo alentadora o por el contrario pesimista, destructiva, etcétera, ¿no? Y pues al final también, ¿cierto? Porque lo estamos grabando, nos permite registrar el comportamiento del, del niño también en el momento de que lo está haciendo, ¿no? Sabemos que hay que presentarlo una lámina a la vez, de acuerdo al orden establecido, y eso también tenemos que tomarlo en cuenta. Eh, Vemos aquí cómo establecemos la consigna, ¿no? Lo podemos variar, sin embargo, algo estándar sería lo que vemos ahí, ¿no? Invitar a jugar, contar cuentos, no mostrarlo como una prueba, como un test, sino como un juego en el cual se invita a que se cuente cuentos. Podemos también nosotros hacer una aproximación y mencionarle al niño, a la niña, ¿te gustan los cuentos? ¿Recuerdas alguno de ellos? Coméntame alguno que tú recuerdes. Y en función de eso podemos anclar a lo que vamos a realizar con el niño. Entonces, por ejemplo, el cuento de Pinocho. eh, Cuéntame cómo inicia la película. ¿Cuál es la parte más importante que te agrada de la película? ¿Qué pasa en ese momento que te gusta? El momento más agradable de la película? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo va? Y al final, ¿cómo finaliza la película de Pinocho, ¿no? Entonces, eso nos ayuda muchísimo a poderle situar al niño sobre lo que debería realizar. Tenemos la descripción de las láminas, en este sentido son 10 y tenemos tanto un contenido manifiesto que no es más de lo que vemos en la lámina, ¿cierto? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, pero sería interesante hacer referencia un poco al contenido latente que éstas tienen, porque en función del contenido latente es que nosotros vamos a hacer el análisis y vamos a generar, a traer esta información también en conjunto con los demás procesos de la evaluación y la interpretación. Sacaremos algunos elementos importantes de estos extractos que ustedes ven acá para consolidar el informe. La idea es de que cuando le mostramos la lámina, entonces nosotros partimos de lo que tenemos ahí, no desde esa manifestación latente. La primera directamente hace referencia a la oralidad y el destete. Entonces, en este sentido, podemos identificar algunos temas, como los podemos mencionar ahí, ¿no? El hecho de el celo, ¿cierto? En función de los otros que se encuentran alrededor de la figura maternal. Eh, Al final de cuentas, también se pone en manifiesto el discurso de la madre en relación a la comparación sobre los otros, en quién se porta bien, quién se porta mal, quién es el que come, quién es el que deja de comer. Generalmente aquí vemos el tema de que en la comida viene a ser un elemento de premio o de castigo también, ¿no es cierto? Que podría demandar satisfacción hacia sí mismo, hacia los otros, en el sentido de que se come la comida y o frustración también en el sentido de que no se logra satisfacer lo que el otro quiere y que al final eso le puede poner a él o a ella en una posición de desventaja. La número 2 hace referencia a la triangulación padres-hijos o padre-hijo. Entonces aquí vemos muy evidente, ¿no es cierto? La lámina, cómo están los osos ahí generando una suerte de disputa en relación a una soga. Y esto puede ser concebido en el sentido de juego o pelea, ¿no?
Al final, el tema de la soga eh, sitúa, sí, bueno, hace referencia a un símbolo masturbatorio, pero también podría ser aquel elemento angustiante, ¿no? En el sentido de que se pende de algo para sostenerse. Si haríamos una aproximación y una asociación con lo que representaría el falo, ¿no es cierto? Encontraríamos ahí un soporte en el hecho de lo que el sujeto, en lo que el sujeto se apoya, en lo que el sujeto se reivindica. Entonces, esto, al final de cuentas, hace referencia también a esa separación que estructural, ¿no? Que de inicio fomenta la castración, el hecho de ya dejar de ser un todo y empezar a constituirse como sujeto, como individuo, luego de haber atravesado y haber terminado la parte de instinto y haber generado la pulsión, ¿no? En donde queda perdido ese objeto que de alguna manera está insistiendo en el hecho de querer completarse como individuo, completarse como sujeto, y en esa misma línea ese temor, ¿no? A la captación que podría estarse consolidando. Entonces, esos son los elementos que tenemos acá. Tenemos la figura número 3, en donde hace referencia al falo, a la figura paterna, de acuerdo a lo que veíamos con anterioridad, ¿no? Ese temor a la castración, a lo que le sostiene al individuo, también lo podemos ver acá, ¿no? Y aquí justamente en la visión de lo que en la lámina anterior veíamos. Aquí se pone en evidencia la figura paterna. Sin embargo, dentro de la estructura psicoanalítica vemos que la figura paterna, más allá de un sexo, es aquel que le sostiene al individuo. Y adicional a esto podemos ver algunos elementos como la pipa, como el bastón, en los cuales también evidencian la presencia de un palo, ¿no? O sea, que de alguna manera genera un soporte al individuo, ¿no? Ahí estarían también los objetos en los cuales el sujeto se apoya para poder constituirse. Eh, Aquí, pues vemos en definitiva y se ve plasmado los aspectos de agresión, ¿cierto? O indefensión en relación a esta figura, ¿no? Que esta figura, y como vemos siempre dentro del elemento proyectivo, puede ser esta figura real o idealizada, ¿no? Puede ser una situación que realmente esté ocurriendo en el medio familiar o solamente algo que esté dándose desde el nivel imaginario. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? También vemos ahí la aparición de un ratón, en el cual, pues, como les había dicho, en todas las figuras hay alguien pequeño y de alguna forma sería la figura de identificación que el niño podría dar en el sentido de esa autoridad, ¿no es cierto?, que está eh, constituyéndole, apoyando o a su vez generando también agresión, violencia. La número 4, la imagen materna, la regresión o independencia también, que su nombre mismo lo indica y podríamos nosotros establecer aquí también el hecho de ese aspecto regresivo, ¿no? En el hecho de volver a un episodio anterior. Si ustedes ven incluso por el cangurito que se encuentra en el vientre de la madre, hace referencia también a ese deseo, ¿no? A ese deseo de regresión, la rivalidad también en función de los otros que aparecen ahí, el hecho de ser guardado, de ser cuidado, de ser sostenido por ese otro, la indefensión que también puede llegar a darse dentro de las historias por parte del sujeto,
es un elemento muy importante, ¿no es cierto? Entonces, al final también, adicional a todo esto, es ese hecho de identificar ese deseo de independencia, ¿cierto? O de dependencia o de autoridad, ¿no es cierto? O por el contrario, de sumisión, que podría también estar manejándose. Como ya habíamos mencionado, dentro de este elemento proyectivo, siempre vemos el análisis en dos filos, ¿no? Y que pueden ser ventajosos, el hecho de que se mantengan o desfavorables. De igual manera, la ausencia. Entonces, siempre nos manejamos en esa línea dentro de los test proyectivos. La número 5 hace referencia a la curiosidad sexual. En este caso vemos las fantasías, ¿no? Ese imaginario que se va también ya consolidando en los sujetos y que al final de cuentas tienen una gran relevancia en el momento de lo que se podría discriminar al momento de realizar la historia, ¿no? El cual estaría directamente vinculado a ese sentido de curiosidad, ¿no es cierto? Esa curiosidad en relación a lo que no se conoce, a lo que no se sabe, a lo que se oculta, a lo que no se comunica y que de alguna forma eso también eh, le lleva al individuo a fantasear, ¿no? Y al final de cuentas a distorsionar eh, algunos distorsionar las percepciones y al final de cuentas se podría mirar ahí también ese sentido de confusión y de dificultades, ¿no? Que podrían llegar incluso a trastocar lo emocional, ¿no? La número 6, aquí vemos claramente el Edipo, los celos, ¿no? Que se identifican acá. Y el tema esencial acá en esta lámina es la rivalidad, ¿no? Esa rivalidad con esa figura eh, el Edipo en sí, ¿no? El hecho de transitar ese elemento que al final de cuentas es algo que todos lo atravesamos y atravesarlo de manera adecuada nos convierte en neuróticos ajustados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es interesante esto, lo cual podemos encontrar aquí. Y claro, eh, aquí de alguna manera en relación a ese Edipo se genera esa rivalidad y ahí mismo esa situación triangular que puede estar establecida con las relaciones que mantiene el niño o la niña. La número 7, la relación de esa agresividad y las defensas que están presentes, ¿no? En este sentido, muy claramente queda expreso los miedos, la agresión que se podrían dar, ¿no? El sentido de incertidumbre que podría también estar manifiesto ahí, ¿no? La angustia también por el hecho de ser eh, dañado y este hecho de ser dañado, nuevamente insisto, puede ser algo real o imaginado por el sujeto, ¿no? Porque eso es muchas de las veces la característica, ¿no? Que estamos pensando y sufriendo, ¿sí? Es decir, nos asentamos en una realidad psíquica y en función de eso vivimos, lo cual dista mucho de la realidad y eso genera angustia. La número 8 es autoridad. Aquí hace referencia a los elementos superioicos, ¿no es cierto? Aquí hay una demanda de parte de esta estructura en el sentido de que cómo se debe ser, cómo se debe comportar, cómo es que los otros podrían verme a mí, y me interesa mucho desde la instancia superioica al ser extremadamente moralista la demanda que los otros lo hacen, ¿no? Y cómo yo percibo en función de esas demandas que los demás ejecutan sobre mí. En la número 9
vemos ese hecho de separación, ¿no? La oscuridad, el abandono, como también un elemento significativo en el corte, ¿no? En esa separación, en ese destete de la relación, ¿sí? Con ese objeto. Y claro, ese sentido de situarle al individuo en ese temor, en ese miedo, en el sentido de verse desplazado, de verse distante, ¿sí? De aquellas personas que generan un elemento significativo para él, ¿no? Eh, es muy importante. Y finalmente vemos la número 10 que igual hace referencia justamente a esta misma estructura superyoica, ¿no? En el sentido de la limpieza, lo que podría llegar a ser no suficiente. Y aquí se instaura también el elemento de crimen o castigo, ¿no? Que al final de todo, no siempre o no, en la gran mayoría de las veces, no será suficiente ante algo. En esto podríamos ejemplificar en el caso de un niño que raye el carro nuevo del padre, no será suficiente. Los golpes, la reprensión, es decir, hay un sustrato de superior en el sentido de que le incita a no tener un alto, en un cese en relación a lo que hace sobre el otro. Esto podría ser eh, peligroso en el sentido de que al no haber ese alto, ¿no? En relación a crimen y castigo, podría incluso terminar en la muerte, ¿no? El hecho de que le golpea tanto al niño en relación a lo que hizo, a lo que realizó. Y claro, no es suficiente el castigo que se le está realizando y sin embargo no se percibe de que probablemente se haya cometido ya un asesinato con esa otra persona, ¿no? Este es muy importante y que va directamente relacionado a los temas de limpieza, masturbación también, tendencias agresivas que están muy en juego. Vemos las variables de Bellag, que tenemos 10, ¿no? Y en función de estas iremos construyendo el análisis en relación a estas 10 variables. Cada uno de los láminas tendrán que pasar por ellas, tendrán que analizarse. Entonces tenemos el tema principal, que al final de cuentas es la historia completa que nos realiza el sujeto. Tenemos el héroe principal. En este, justamente lo que nos interesa es que en el momento de la historia que el niño realiza, ¿con cuál se identifica? Si ponemos la primera lámina de la gallina y los pollos, nos interesa saber con cuál se identifica el niño, si se identifica con los pollos y con cuál de los pollos se identifica. Eh, Puede haber uno o pueden haber más héroes, ¿no? Y en este sentido es importante el análisis, ¿no? También vemos las principales necesidades e impulsos de ese héroe identificado en el cual se pueden establecer esa relación con algunas otras figuras reales, fantasiadas, integradas dentro de la lámina, así como objetos y las circunstancias que pueden ser introducidas o también pueden ser omitidas y eso demanda mucho del análisis que vayamos realizando. La concesión del ambiente, todo esto que estamos mencionando gira en torno al análisis de la historia que el niño nos da. Eso no lo debemos perder de vista. De igual forma, cómo ve las figuras, ¿no es cierto? Cómo las relata, cómo al final de cuentas interacciona con los otros que están dentro de la lámina, si son pasivos, son activos, los conflictos significativos que podrían estar también apareciendo ahí. Y en este sentido, nosotros tenemos que centrarnos en evaluar si estos
vienen siendo propios de la edad del individuo que las está atravesando, ¿no? Eso es extremadamente potente. La naturaleza de esas manifestaciones ansiosas que el niño presenta en el relato de la historia, que podrían ser de varia índole, ¿no? En el sentido de que él se muestra ansioso, se muestra evitativo, o al contrario, eh, impávido ante los eventos que se ejecutan, o toma algunas acciones, ¿no? Acciones agresivas, regresivas, etcétera, ¿no? Las principales defensas que nosotros, pues al final de cuentas, hemos descrito cada una de las láminas. Adicional, el modelo de calificación nos muestra algunas defensas que van directamente vinculantes a los mecanismos defensivos realizados por Anna Freud y que los iremos contrastando también. Volvemos a la otra variable que es el castigo impuesto por el crimen y la adecuación del super yo. Aquí lo que nos interesa mirar es en relación a esas 10 láminas, la rigidez de esta instancia, ¿no? Si podría ser en relación a estos tres términos, indulgente, severa o, por el contrario, también inexistente. Entonces, al final de ahí también vamos a la integración del yo, que sería la otra de las variables, en donde de una u otra forma lo que nos interesa específicamente es ver la realidad, ¿cierto? Del sujeto, y eso pues al final es muy importante. Adicional, nos interesa también ver la fortaleza yoica que tiene el individuo, como también controla sus impulsos, esa tolerancia a la frustración eh, que va dando dentro de la historia, ¿cierto? En función del héroe y cómo el individuo al final, por ejemplo, de que finaliza la historia, cómo complementa, cómo integra, cómo sobrelleva todo lo que nos va indicando y nos va diciendo dentro de la historia, ¿no? Em, También tenemos, por otro lado, la evolución de las funciones yoicas, las cuales son 12, y que estas nos servirán para ir identificando, ¿no? De alguna manera, Bellar nos muestra un cuadro, lo voy a adelantar aquí para que la podamos revisar. Este es un ejemplo nada más de lo que nos ha venido diciendo el niño, pero es interesante mirar, por ejemplo, en relación a la evaluación de las funciones yoicas, que ya las vamos a pasar a describir, que son 12. El autor nos hace mención a que estas pueden ser en relación a las 12 que están especificadas acá, que pueden estar dentro de un nivel normal, de un nivel neurótico, un nivel fronterizo o un nivel psicótico. Entonces, claro, eso lo volveremos a ver luego de explicar brevemente cada una de estas 12 funciones yoicas, ¿no? Que adicional al análisis de las variables de Bellar, también nos es importante el hecho de hacer la evaluación sobre estas funciones yoicas. Ahora, estas funciones, ¿cómo las vamos a evaluar? Pues las vamos a evaluar de acuerdo al relato de las historias que el niño o la niña nos ha venido contando, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, eh, miren ustedes que vamos a continuar con las funciones. Tenemos aquí. Entonces, son 12, les había mencionado, y miramos la primera que es la prueba de realidad. Todas estas giran en torno
al relato, ¿no? A la síntesis de lo que nosotros hemos encontrado de acuerdo a al análisis de las 10 variables de Belliard. Entonces aquí sumamos esto, ¿no? Vamos a ver si las 10 láminas analizadas eh, van dentro de lo que podríamos llamar la prueba de realidad, ¿no? Como su nombre mismo lo indica, es el hecho de qué tan sentadas en el contexto real, ¿sí? La percepción que tiene el niño en relación a a las figuras, a las historias, está dada. El juicio, que también tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, en cómo el individuo en las 10 láminas está generando consecuencias probables de la conducta, ¿cierto? Si estas al final de cuentas son reguladas, que tiene relación con la tercera, en donde se va a identificar justamente ese control de los impulsos y los afectos en el momento de que el niño indique la historia, ¿no? Cómo él regula todo esto en el momento de que dice, en el caso de la lámina de los pollos, dice, le lanzó la comida y el niño, en este caso el pollito, al cual es identificado como héroe, solo le dice, no me molestes o le voy a avisar a mamá. Entonces la regulación y el control estaría satisfactorio. Las relaciones objetales, que es un elemento central que tiene el CAD-A, que igual manera, pues aquí nos va mencionando justamente ese elemento de adaptación que va teniendo de acuerdo a ese desplazamiento de objeto, ¿no? Que al final de cuentas todo niño atraviesa y cómo es la percepción que el niño tiene en función de llevar ese grado de autonomía también, de distanciarse y de poder incorporarse o integrarse como individuo eh, independiente, ¿no? Eso es importante, a pesar de que la independencia al 100% no estará, porque siempre estaremos en vínculo o atados a un otro, sujetos a los deseos de un otro, pero de alguna forma esa singularidad es lo que nos interesa saber también, cómo el sujeto eh, lo tramita, ¿no? Los procesos mentales que estarían pues en función del pensamiento, ¿no es cierto? En relación a los procesos, cómo organiza las historias también, esa regresión adaptativa que podría estar de alguna forma y directamente de acuerdo a la instancia del yo, superior y el id en esa lucha entre estas instancias, cómo se genera de alguna forma ese sentido, ¿no? De ajustarse, de canalizarse en el individuo y en función a lo que comenta, lo que dice, ¿no? Las posibilidades de adaptación que él da. Eso es algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Las funciones defensivas, que como su nombre lo está mencionando ahí, al final de cuentas, vemos cómo, de alguna forma, si estas van teniendo éxito o fracasan, ¿no? En relación a lo que el niño comenta o la niña comenta, de cómo él eh, sobrelleva las dificultades que va mencionando e indicando en la historia. La barrera contra los estímulos, que también es otro elemento importantísimo, que se va gestando, ¿no? Dentro de las historias, porque todo esto es vinculante con las historias. Si no lo vinculamos, pues estamos desenfocados, estaríamos fuera de poder tener una aproximación, porque estaríamos divagando, estaríamos delirando. Por eso nos sirve la historia o las historias de los niños para ir eh, situando esto, ¿no? ¿Qué tanto se va dando? Y aquí vemos específicamente esa función, ¿no? De si es que es organizada, genera evitación, retraimiento, o vemos algunos otros adicionales que podrían estarnos llamando la atención.
Funciones autónomas, que de igual manera ustedes pueden identificar ahí en relación al deterioro o al sostener este tipo de elementos. Y funciones sintético-integradoras, de igual manera, que directamente se vinculan a las actitudes, a los valores, afectos, conducta que el sujeto podría estar demostrando dentro de las historias, si son coherentes o, por el contrario, también discrepan o son también contradictorias. Lo que esperaríamos es que en estas 10 láminas exista una hilación, a medida de lo posible, una coherencia, pero vamos a ir viendo justamente en el análisis de esto. Y el dominio versus competencia, ¿no? En donde, pues, como su nombre mismo lo indica, la interacción con el ambiente, ¿no es cierto? Esta gira en torno a estos dos elementos y cómo al momento de identificar estos, el sujeto va generando un desempeño o por el contrario, se va estableciendo una frustración. Entonces, esto en relación a las 10 variables. Aquí tenemos netamente solo una aplicación de simulación de un niño de 6 años que ustedes la tienen en las diapositivas que están en el material. Las podrán revisar en su momento para que tengan una idea de cómo es que se va generando la historia de manera literal a lo que va diciendo cada uno de los niños. Eh, Eso es importante tenerlo en cuenta. No nos vamos a detener mucho acá. Ahora, como ustedes pudieron ver, detallamos estas 12 funciones yoicas y en relación a todo esto, ¿no? De lo que ya analizamos, de acuerdo a las 10 historias, vamos a ir identificando la coherencia. Si es que estas van a un nivel normal, la normalidad, al final de cuentas, sería que el sujeto pueda ajustarse a la realidad, puede existir juicio, puede existir un adecuado control, una adecuada regulación, que al final de cuentas el individuo en función de la edad pueda también estar considerándose independiente y al final de cuentas que esa independencia no esté generando un conflicto significativo y así por el estilo, ¿no? En donde nosotros podemos mirar, ¿no? Esas historias coherentes, adecuadas, sintéticas, con una suerte de ajuste entre el dominio y la competencia, etcétera, para nosotros situarlas dentro del estado o el estatuto normal. El nivel neurótico haríamos nosotros referencia a aquellos elementos ya que están directamente o en la generalidad situados en la angustia, el temor, la ansiedad, en las 10 láminas, ¿no? Entonces podríamos ver en relación al análisis de las 12 que ya encontraríamos dificultades en el sentido de sentirse solo, de no sentirse acompañado o en angustia por la aparición de los otros elementos que se encuentran dentro de las mismas láminas. El nivel fronterizo tendría ya un estatuto más complejo en donde podríamos incluso ver ciertos episodios delirantes por parte del niño. No es común eso, pero ya la aparición de algunos supuestos, en el hecho de que existe alguien que está detrás de la puerta de la cocina, en el caso de la, de la lámina de los pollos, ¿sí? Alguien está merodeando, hay alguien oculto que está queriendo dañar, que está queriendo hacer daño, que está queriendo eliminar. Entonces ya son elementos que llaman mucho más la atención, ¿no? Que más de la angustia, que es característica de ese nivel neurótico, una duda ya compleja, ¿sí? Que no le permite al individuo estar adecuado, tranquilo, y encontramos ya ese elemento delirante y obviamente pues ya en el nivel psicótico
la alucinación, ¿cierto? Esa certeza ya es una constante, una frecuente, la aparición de alucinaciones, en donde pueda existir el movimiento, donde pueda existir ya elementos mucho más complejos que a lo mejor dentro de la consulta, o dentro de la misma, dentro del mismo motivo de consulta, sin la necesidad de a lo mejor la aplicación del instrumento, podríamos ya tener algo de esta manifestación solamente en la entrevista que tengamos con ese niño o esa niña. Entonces, eh, podemos generar esta aproximación de manera general, ¿no? Entonces, el nivel neurótico es esa duda constante. Ahora, todos dudamos, sí, en algún momento, pero cuando esa duda se vuelve realmente insistente, perturbadora, intrusiva, ya nos complica nuestra tranquilidad como individuos, ¿no? Y en cambio, en el caso del psicótico, ya hay una certeza, ya no se duda, sino hay una certeza en función de lo que se dice y que obviamente esto podría estar distorsionado y estar generando complicaciones comportamentales como tal. Bien, eso en tanto a la explicación que teníamos que dar sobre el CAD-A. Ahora pasamos a identificar el protocolo de calificación completo. Ustedes lo tienen en un Excel. Luego dentro de los materiales. Sin embargo, aquí les mostraré brevemente el documento para que ustedes hagan la asociación con este que les estoy presentando. Entonces, este tiene unas partes, ¿no? Estructuradas del protocolo del CAD en general. La primera es interesante ver, recuerdan ustedes las variables que habíamos identificado, estarían las 10 variables de Bellac. eh, indicadas en cada uno de estos elementos con alguna información adicional que nos podría servir a nosotros para enriquecer nuestro informe al final. Por otro lado, ustedes pueden ver que también tenemos en donde vamos a ir detallando cada uno de los elementos que nos indica Bellac en las láminas de la 1 a la 10. Información relevante de acuerdo a cómo el individuo fue respondiendo, ¿no? En relación al análisis siempre en cada una de las láminas, ¿no? Entonces aquí está la lámina 1, hacemos el análisis de las 10 variables, lámina 2 de las 10 variables y así sucesivamente. También disponemos de la síntesis de los elementos encontrados en las 10 láminas. ¿Esto qué quiere mencionar? Que en relación a todas las 10 láminas, en primera instancia, de la primera a la tercera variable, hacemos un análisis conjunto sobre lo que nos manifiesta y lo que nos indica acá, ¿no? Luego lo vamos haciendo de igual manera en función de las 10 láminas analizadas, cogemos y realizamos una aproximación sintética aquí, ¿no? Muy corta, muy concisa y en relación a lo que nos indica los elementos encontrados. Finalmente, como les habíamos indicado, pues una vez que ya tenemos esta síntesis, ya tenemos y podemos comprender a más detalle, podemos pasar a las funciones del yo, en donde analizaríamos el cuadrito que les había indicado, ¿no? Y que al final de cuentas esos insumos, tanto de los aspectos que hemos encontrado en síntesis, más los de las interpretaciones de las funciones de yo, nos servirían para generar el informe final. Aquí tenemos un ejemplo, vamos a hacer el análisis breve de una de las láminas, que en este caso sería la lámina número 7, que vamos a cogerla como ejemplo, y sería interesante que escuchemos, ¿no? Es una historia chiquita que se realiza en relación a esta lámina número 7.
Había una vez un mono que siempre era curioso. Cuando los padres estaban hablando en privado, él espiaba, él escuchaba todo. Y siempre escuchaba todo. Los papás ya le hablaron que no es bueno ser curioso. Y un día el mono fue, le vio un tigre dormido ahí y él por curiosidad pensaba que estaba muerto, le abrió el ojo, con la mano le abrió el ojo así y el tigre se levantó y le persiguió por toda la jungla. Y él nunca más volvió a ser curioso y dijo a sus padres eso y nunca más volvió a ser curioso. Ujú. ¿Ya? Muy bien, entonces ustedes pudieron mirar acá, esa es la historia que nos indica el niño y más bien en función de eso nosotros vamos a generar un análisis breve sobre esa lámina en específico. Recuerden que esto que voy a hacer acá lo tendríamos que hacer con las 10 láminas. Lo voy a hacer breve para que ustedes tengan una idea general. Aquí tenemos las 10 variables que les había mencionado en el documento anterior, las cuales las iremos complementando. Entonces, en función de eso, vemos nosotros, ¿no? Que aquí vamos a anotar toda la historia que nos dice el niño. Y claro, aquí empezamos a ver algunos elementos directamente vinculantes como análisis, ¿no? Recuerden ustedes ya como un análisis mucho más próximo, empezamos a ver esa identificación con el vínculo de rivalidad hacia la figura paterna específicamente, como desafiante. Nosotros miramos también y cuando le preguntamos acerca de la edad que tenía este mono, nos hacía referencia a los 5 años, el examinado tenía 8 años, entonces ahí podemos identificar justamente un elemento regresivo, esa ansiedad también de castración, de ser suelto, ¿no? De ser desenganchado de algo, es muy interesante esa parte que encontramos ahí también. Dentro de las principales necesidades e impulsos del héroe, podemos identificar las que estamos mencionando ahí, ¿no? Ese aspecto de desplazamiento, ansiedad, ¿no es cierto? Aquella figura castigadora que podría ser tanto real o imaginaria, pero al final de cuentas es algo que está ahí latente, incluso en el discurso que el niño nos va refiriendo, ¿no? Eh, el concepto del ambiente lo ve como, como ansioso, ¿no? Si ustedes pueden ver, es un concepto del ambiente ansioso, angustiante, en el cual hay mucho temor, mucha ansiedad, y que al final de cuentas va justamente en ese sentido de activación, ¿no? De defensa permanente a lo que se realiza como conflicto significativo, empezamos a mirar esa ansiedad manifiesta de ser atrapado, devorado, agredido, ¿no? Porque ese también es un aspecto que encontramos también en lo que nos indica. La naturaleza de las ansiedades, pues de acuerdo y apoyándonos un poco en lo que nos menciona los acápites acá, pues podemos ver el daño físico, del castigo, de ser devorado por el otro, en este caso por el tigre, ¿no es cierto? Una figura paterna demasiado violenta, agresiva, que al final de cuentas genera mucha ansiedad, mucha angustia. En relación a las principales defensas, si ustedes ven aquí también nos menciona muchas de ellas, pero podemos ver básicamente en esta historia la regresión, el aislamiento, y es extremadamente importante indagar un poco más en sesión con el niño, o en este caso específico, ¿no? En la ecuación del superior
si bien es cierto, lo miramos adecuado, pero severo, ¿no? Frente a ciertas circunstancias, en el sentido mismo de que hay hay un super yo interiorizado en el que es demasiado curioso, que no debe ser así, muy crítico consigo mismo, y al final, pues eso también necesita ser atendido, ¿no? En la integración del yo podemos ver al final de cuentas este elemento que se va dando, mm, si bien es cierto es realista, pero se torna infeliz, ¿no? En el sentido de estar todo el tiempo huyendo, corriendo, para no dejarse alcanzar por algo que probablemente le va a dañar, le va a hacer daño, le va a afectar. Aquí podemos ver que el tigre no alcanza al mono, ¿no es cierto? Entonces ahí vemos ese sistema compensatorio frente a esa angustia. Eh, este niño en específico tenía muchas dificultades para dormir solo en su cama. Y claro, es por ello que yo le he puesto, ¿no? Ese hecho también de valorar la facilidad. No debía, no podía hacerlo aquello. Entonces, es importante tenerlo, ¿no? En cuenta. Y los demás elementos que al final de cuentas podemos sacar de los mismos insumos que tenemos aquí para podernos referir y ampliar un poco más. En función de la inteligencia, podemos ver una historia coherente, adecuada, diríamos que superior al promedio por toda la asociación que realiza, utiliza todos los elementos al momento de generar la historia, y eso pues al final va bastante bien. El nivel de maduración también que sería alto, ¿cierto? En el sentido de todo lo anteriormente mencionado. Esto muy concretamente en relación a lo que habíamos, o sea, como una especie de análisis que hemos realizado, ¿no? Esto de acá no es que hemos sacado más que la estructura de los demás elementos ya más específicos de lo que sería el protocolo. ¿Recuerdan ustedes? Aquí estaban la síntesis de las 10 láminas, donde analizamos cada una de las partes. Les decía que en el caso de la primera en la primera parte analizamos las tres primeras, la estructura inconsciente y posiciones del sujeto, que son las tres primeras variables. Luego el concepto del mundo, la relación con los demás, conflictos significativos, la naturaleza de las ansiedades, las principales defensas, la estructura del superior y la integración yoica. Todo esto en relación a las 10 láminas que hemos encontrado, ¿no? Aquí estamos colocando las 10 variables de Bellat para que ustedes se vayan guiando en relación al análisis de las tres primeras, sería en función de las tres que estamos colocando acá, y las otras estarían de acuerdo a las que se indican acá, que igual es la parte anterior, ¿no? Esto va a estar visible siempre cuando ustedes trabajen con el protocolo. Y aquí tenemos un informe final de las interpretaciones diagnósticas y recomendaciones. Pueden mejorarlo incluso. Aquí lo que se hace mención, si ustedes ven, se parte indicando elementos directamente encontrados dentro de la aplicación del sujeto. También es importante previo hacer una descripción del comportamiento del niño dentro de la prueba y luego ir analizando, ¿cierto? Cada una de las historias, las que tuvieron mayor relevancia, cuál fue las que en realidad demandan un análisis significativo, que nos pueden dar a nosotros a lo mejor una reseña importante sobre lo que vayamos a ejecutar con el niño, todo esto vinculado con el motivo de la consulta, ¿no? Como a que llegue el niño y al final, pues también, luego del análisis, incorporar el elemento de las funciones yoicas, ¿no? Para al final finalizar mencionando de que el niño, dentro del análisis que se realiza, estaría dentro de un nivel normal en relación a las 12 funciones yoicas que anteriormente habíamos planteado. Y de esa manera, pues nosotros finalizaríamos
este, este test. De esa forma, pues terminamos y más bien pues que sea de utilidad para el desarrollo de la actividad que sería la aplicación como tal. Ahora pues hago una pausa brevísima y les paso a mostrar el protocolo que lo he realizado en un Excel. Aquí disponemos de la plantilla en Excel. Lo he hecho así para que ustedes tengan la facilidad de integrar todos los datos, ¿no? Y no tengamos inconveniente alguno al momento de ampliarnos en la información que tengamos. Entonces aquí tenemos las 10 variables que les había indicado con todos los elementos que nos podrían ayudar a nosotros a enriquecer la descripción de cada una de las láminas. Aquí el sumario que tendríamos que ir ejecutando en función de lo explicado, que sería la síntesis, ¿no es cierto?, de cada una de del análisis de las 10 láminas. Y recuerden eso siempre, en relación a las 10 láminas hacemos la síntesis. Y por acá tenemos la plantilla de las funciones yoicas, ¿no? Que igual forma ustedes lo pueden editar para de acuerdo al ejercicio que ustedes han ejecutado, la aplicación que hayan realizado, la puedan complementar. Muchísimas gracias.